Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. El famoso actor turco Burak Özçivit ha comenzado a recibir apoyo psicológico tras su reciente divorcio. Una decisión que ha generado una gran ola de comentarios en los medios y redes sociales. Después de años de ser considerado uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo turco, Burak Özçivit y Fariye Evcen sorprendieron a todos con la noticia de su separación. La pareja, que contrajo matrimonio en 2017 y tuvo 2 hijos, parecía tener una relación ejemplar y estable. Sin embargo, en las últimas semanas, múltiples fuentes cercanas han confirmado que la relación entre ellos se volvió insostenible debido a diferencias irreconciliables y presiones externas relacionadas con sus agendas profesionales. Lo que más ha llamado la atención del público es cómo Burak Özçivit ha decidido enfrentar este difícil momento. En lugar de ocultarse o negar la situación, el actor ha optado por hablar abiertamente con su entorno cercano sobre la necesidad de recibir apoyo emocional. Según un amigo íntimo, Burak está asistiendo a sesiones con un terapeuta desde hace varias semanas. No fue una decisión fácil para él, pero comprendió que necesitaba ayuda para procesar todo lo que ha sucedido. En una reciente conversación filtrada en medios turcos, se le escuchó decir a Burak: "No me da vergüenza decir que estoy recibiendo ayuda. Soy humano, y perder a alguien a quien amé tanto es algo que duele profundamente. Pero estoy decidido a seguir adelante, sobre todo por mis hijos". Este enfoque sincero y transparente ha sido aplaudido por muchos, especialmente por sus seguidores, en su mayoría mujeres de entre 40 y 65 años. Quienes se identifican con los desafíos emocionales que puede traer una separación después de muchos años de relación. Muchas de ellas han dejado mensajes de apoyo en sus redes sociales, agradeciendo su valentía por mostrar que incluso los hombres más exitosos pueden necesitar ayuda emocional. Otro aspecto que ha generado conversación es cómo Burak ha intentado mantener su rutina diaria. A pesar de su dolor personal, ha seguido trabajando en proyectos cinematográficos, aunque con un ritmo más pausado. Un miembro del equipo de producción de su última serie comentó: "Burak llega al set puntual, saluda a todos con respeto, pero se nota en su mirada que está atravesando un momento difícil. Se enfoca en su trabajo como una forma de sanar". En uno de los encuentros privados con sus fans, cuando una seguidora le preguntó cómo se sentía, él respondió con una sonrisa melancólica: "Estoy aprendiendo a reconstruirme. Cada día es una nueva oportunidad para ser más fuerte". Por su parte, Fariye Evcen ha mantenido un perfil más reservado, evitando hacer declaraciones públicas. Según algunos rumores, ella también está considerando recibir ayuda psicológica para afrontar esta nueva etapa. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido confirmaciones oficiales. La situación de Burak Özçivit ha abierto un debate importante en Turquía sobre la salud mental y el derecho de los hombres a mostrar sus emociones sin ser juzgados. Muchos expertos en psicología han elogiado su actitud, señalando que su testimonio puede ayudar a romper estigmas y alentar a otros a buscar ayuda cuando la necesiten. En este sentido, se ha hablado de la importancia de crear un entorno más abierto y comprensivo donde tanto hombres como mujeres puedan expresar sus sentimientos sin temor al estigma social. En los últimos años, en Turquía, como en muchas otras partes del mundo, ha habido un esfuerzo creciente para normalizar el cuidado de la salud mental. Si bien es cierto que la sociedad ha avanzado en este aspecto, todavía persisten prejuicios, especialmente en relación con los hombres y su deber de ser fuertes y no mostrar vulnerabilidad. El testimonio de Burak Özçivit es una contribución valiosa a esta conversación, ya que desafía la narrativa tradicional y permite que otros hombres se sientan más cómodos al buscar apoyo en momentos de necesidad. Además, este cambio en la percepción de la salud mental está siendo impulsado por una generación más joven que, a diferencia de las anteriores, está mucho más dispuesta a hablar abiertamente sobre sus problemas emocionales y psicológicos. Es posible que los próximos años vean una revolución en la forma en que las personas abordan el bienestar emocional, con más recursos disponibles y una mayor comprensión social.
No cabe duda de que Burak Özçivit ha sido un modelo a seguir en este sentido, especialmente para quienes lo han admirado no solo por su talento en la pantalla, sino por la forma en que ha manejado su vida personal. En sus declaraciones, ha dejado claro que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino una señal de fortaleza interior. El acto de buscar ayuda es, en última instancia, un paso valiente hacia la recuperación y el bienestar. Este tipo de visibilidad, proveniente de figuras públicas tan influyentes, puede ser decisivo para cambiar la mentalidad de las futuras generaciones. Si los íconos del entretenimiento y otros sectores prestigiosos adoptan actitudes más abiertas respecto a la salud mental, podemos esperar que más personas se sientan motivadas a buscar el apoyo que necesitan sin miedo al juicio. Por otro lado, también se ha mencionado que la vida de Burak Özçivit, aunque está marcada por los focos de atención, no es tan diferente a la de cualquier otra persona que atraviesa una separación. De hecho, los retos emocionales que enfrenta, aunque exacerbados por la notoriedad de su figura pública, son los mismos que viven muchas personas en su vida cotidiana. Esta es una lección importante: todos enfrentamos dificultades, y no importa cuánto éxito o fama se tenga, las emociones humanas no entienden de estatus. La empatía y el respeto mutuo son fundamentales para crear una sociedad más comprensiva, donde los individuos puedan sanar y crecer, tanto en lo personal como en lo profesional. En este sentido, el hecho de que Burak haya decidido compartir su proceso de sanación también refleja una cierta generosidad. Al hacerlo, está permitiendo que otros encuentren consuelo en su historia y se sientan menos solos en sus propios momentos difíciles. Mientras tanto, las redes sociales siguen siendo una plataforma crucial para el intercambio de experiencias y el apoyo emocional. Los seguidores de Burak continúan inundando sus publicaciones con mensajes de ánimo, y muchos de ellos comparten sus propios relatos de superación personal. Este tipo de comunidad virtual también juega un papel esencial en la recuperación emocional de las personas, ya que a veces un mensaje de aliento puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Finalmente, es importante destacar que, a pesar de las dificultades que ha atravesado Burak Özçivit, su carrera sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. Ha demostrado que no hay nada que impida seguir adelante, incluso cuando las circunstancias personales son complicadas. El dolor y la superación son parte de la experiencia humana, y la forma en que enfrentamos esos momentos difíciles define no solo nuestro crecimiento personal, sino también la forma en que podemos ayudar a los demás a superar sus propios desafíos. Gracias por ver este video. Si te ha parecido interesante y quieres seguir apoyando este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué opinas sobre la actitud de Burak Özçivit. ¿Crees que más figuras públicas deberían hablar abiertamente sobre su salud emocional? Nos encantaría leerte.